Me alegra mucho, de verdad. Espero que Señor estén muy Valencia de bien. Medellín. Sí, señor, claro que sí. Espero que estén muy bien en compañía de su familia, aliviaditos, sanos, con trabajito. Todas esas son bendiciones. Oh, sí, Eh, hay. sí. Bueno, por otro lado, pues después de darles la bienvenida, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es mi hermana, Natalia Betancur. Ella también es contadora pública de profesión. Esta es una familia de contadores. Ahí la tienen. Ella ahorita se presentará en mayor detalle. Le he pedido hoy, pues, para que varíen un poco la cara, para que vean otras personas. Le pido a ella el favor de que nos comparta hoy algunos tips e información respecto al tema de los medios magnéticos. Un compromiso que año tras año tenemos que cumplir, que para esta semana iniciaban los vencimientos, pero que fueron, debido a las circunstancias que hemos vivido, aplazados algunas semanas para dar tiempo a que las cosas se normalicen y la gente pueda cumplir con ese deber, y reportar la información de manera oportuna. Por supuesto, pues como siempre, este es un espacio para hacer preguntas, así que yo voy a estar pendiente de qué preguntas hacen en el chat. Natalia, pues, nos ayudará con las que son de medios magnéticos, pero pueden hacer preguntas sobre otros temas del tema cooperativo, que yo voy a estar pendientes para ahorita más adelante responderlas. Entonces, no, pues es para mí un placer presentarles a Natalia. Natalia, el auditorio es suyo, bien pueda usted active su micrófono, comparta su pantalla y cuéntenos de este tema de los medios magnéticos tan interesante y tan estresante a la vez. Hola, buenos días para todos. Les saludo muy especialmente. Gracias a Dieguito pues por esta invitación que me hizo en esta mañana para hablar de lo que son las generalidades de la información exógena para presentar en el año 2021 correspondiente a la información generada en el año 2020. Dieguito, colabore, ¿cómo hago para compartir mi presentación? Ya ahí puedes compartir, Natica. Vas a encontrar un botón que dice compartir pantalla de color verde en todo el centro de su panel de control de Zoom o share screen. Ya aquí le estoy dando. ¿Ustedes ven mi pantalla ya? No, señora. ¿Pueden ver? No, todavía no. No, no se ve. Todavía no. Y Entonces, ya me, no, entonces vas a ubicar donde dice no me compartir pantalla. permiten. Dale clic donde dice compartir pantalla. Después de compartir pantalla vas a encontrar ahí unas ventanas. Vas a seleccionar la que dice pantalla y luego abajo al lado derecho hay algo que ya dice compartir y con eso pues ya estaríamos viendo su pantalla. O dice share. Y Natica, se cerró tu micrófono. Bueno, mientras Natalia ensaya allí y van resolviendo el tema de la presentación y logramos hacer que aparezca la pantalla, inclusive, pues si es del caso, no sé, mándele la presentación a John y que John haga la transmisión por acá o me la envíe a mí. Quiero recordarles que este viernes tenemos un evento gratuito sobre el tema de PCM. En la circular básica contable solo en una parte menciona la palabra PCM, es en el Fondo de Educación, y solamente en una parte se menciona la palabra PCM en la circular básica jurídica y se menciona específicamente dentro de las funciones. Ya se ve la pantalla, ya te voy entonces a dar la palabra. En las funciones del Comité de Control Social. Entonces, el objetivo de este viernes es enseñarles a hacer el PCM. ¿De qué se trata el PCM?
y a proponerles una metodología para que lo elaboren. Entonces, esperamos contar con la participación de todos ustedes este viernes. Recuerden que es un evento gratuito. Natalia, entonces continúa. El micrófono, Natica. Dice que es, ya, ahora sí, Sí, que sí, estaba ya le muteada escuchamos. por, La estamos viendo ok, perfecto. listo, es que estaba muteada por el administrador. Bueno, entonces, como les decía, agradezco mucho a Dieguito, mi hermanito, a Diego Fernando Betancourt por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes en esta mañana este tema bien importante para todas las empresas que tienen la obligatoriedad de realizar el reporte de información exógena, puesto que, y hago de una vez entonces como esta introducción, años anteriores yo únicamente había visto sanciones por no presentación, y eso que si lo detectaban posteriormente y era complejo que lo detectaran a una entidad medianamente pequeña o mediana, no era como tan fácil el tema, pero ahora definitivamente la DIAN sí ha invertido recursos en tecnología y detectan muy fácilmente no solo la no presentación de la información exógena, sino también ahora la extemporaneidad de la presentación de la misma. Y ahorita que rematemos entonces el tema, les voy a hablar un poquito de los casos que he podido conocer el año pasado y antepasado con respecto a las sanciones que está impartiendo la DIAN por este tema. Bueno, como decía Diego Fernando, mi nombre es Natalia Betancourt Palacios, yo soy contadora pública con énfasis en sistemas de la Universidad del Valle. Me desempeño de manera independiente como auditora externa, revisora fiscal, soy gerente liquidadora, asesora también pues en este tema de liquidación de entidades, asesora en ley de tratamiento de datos y registro nacional de bases de datos, en elaboración de manuales de control interno y direccionamiento estratégico, y en fin, pero esta mañana entonces vamos a hablar de las generalidades de la información exógena del año grabable 2020. Bueno, hay buenas noticias. Nos las dieron el 7 de mayo del 2021 a través de la resolución 38 emitida por la DIAN. Se escuchó nuestra voz, por lo menos de los contadores con este tema que se ha presentado desde el 28 de abril. Ha sido complejo poder salir a las organizaciones a realizar la preparación de estos medios magnéticos. Entonces la DIAN el 7 de mayo a través de su resolución 38 amplió los plazos para la presentación de esta información. Anteriormente iniciaban estos vencimientos el 11 de mayo, es decir, mañana. Ya los aplazaron y inician el 25 de mayo del 2021. Esto tiene dos lados de la moneda. ¿Cuál será? Número uno, positivo, que vamos a tener mayor plazo para la presentación pues de la exógena, y negativo es para las personas naturales que declaran renta, porque entonces ahora la DIAN va a demorarse un poco más para hacer público los reportes de medios magnéticos y uno poder pues hacer las declaraciones de renta de personas naturales. Entonces eso podría ser como el análisis de los beneficios y de los pros y los contras de que hubiesen ampliado el plazo para esta presentación. Bueno, principalmente, o la resolución inicial que da vida a la presentación de los medios magnéticos, es la resolución 70 del 28 de octubre del 2019. Sabemos que los medios magnéticos o la información exógena es el medio por el cual las empresas le reportan su día a día, o las operaciones y los terceros con los cuales tuvieron contacto el año inmediatamente anterior. Hoy sería en el 2021, recuerden, presentamos el año 2020, entonces son las operaciones que se presentan en el año 2020.
Se deben descargar 2 prevalidadores. Bueno, aquí estamos con unas entidades muy específicas, es un sector muy específico como son las cooperativas o los fondos de empleados, básicamente. Entonces ellos, en términos generales, ahorita vamos a analizar un poquito eso, deben descargar 2 prevalidadores. El general, que es información tributaria, se llama informantes, prevalidador de informantes, y el otro que estaría en ese mismo prevalidador en entidades financieras. Entonces, básicamente serían estos 2 prevalidadores que año tras año debemos descargar de la página de la DIAN. Yo, pues, creo, uno parte de que ya son personas que tienen de pronto la experiencia en este tema. Sin embargo, si no, yo voy a estar montando un videíto con la explicación de cómo se descargan estos prevalidadores y cómo se dan el uso de ellos. En ese formato o para esta presentación con respecto a los medios del año 2019, hay 17 cambios o hay 17 formatos que han tenido cambios. Básicamente, ¿cuáles han sido los cambios en conceptos y en la versión de los mismos, de cada formato? Hay un formato nuevo únicamente, que es el 2625, pero solo lo presentan las entidades APP, es decir, las que hayan tenido concesiones de asociaciones público-privadas. Algo novedoso también para en esta nueva resolución y para estos medios magnéticos se encuentra en el artículo 47 en la parte de sanciones. Anteriormente solo contemplaba la sanción y nos decía la 651 del Estatuto Tributario y era muy cortica si ustedes ven la resolución anterior. En esta ya el texto es un poco más extenso y da la posibilidad para, 1, pagar la sanción reducida y 2, para hacer una doble reducción de las sanciones, es decir, la inicial del 20% y sobre esa sanción reducida ya del 20% permite aplicar otra sanción reducida del 50%. Anteriormente, la norma como tal, la resolución como tal no lo contemplaba, entonces muchas personas cuando tenían que liquidar su sanción por medios no la tenían en cuenta y la pagaban plena, puesto que estas sanciones reducidas solo se contemplaban como en las doctrinas de la DIAN, pero no estaban inmersas en la norma. Entonces, por desconocimiento, muchas personas no aplicaban estos beneficios que de una u otra manera les daba la norma. Por ello, entonces, en esta resolución 70, en su artículo 47, directamente ya contempla los beneficios de aplicar las sanciones reducidas. Entonces, empezamos con la resolución 70 del 28 de octubre, hay otra posterior del 23 de marzo del 2021, donde cambiaron más conceptos técnicos sobre los formatos como tal, y tenemos la última del 38 de mayo del 2021 que le mencionaba, que el cambio principal que hace a esta resolución 70 es las fechas de vencimiento. Entonces vamos a analizar rápidamente. Yo les he hecho un resumen de la resolución para que de una manera más clara podamos entender qué es esta resolución de medios magnéticos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en qué obligados o qué tipo de obligados somos para presentar la información exógena, de tal manera que asimismo nos daremos cuenta qué formatos debemos obligatoriamente presentar. Entonces, primero, si usted celebra convenios con organismos internacionales, sin importar el monto de aquel convenio, usted debe presentar información exógena. Segundo, si es una entidad vigilada por la superfinanciera, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados con actividad financiera. Tercero, bolsas de valores y comisionistas de bolsas. Las personas naturales y asimiladas
cuyos ingresos brutos sean superiores a 500 millones de pesos y la suma de los ingresos de capital y o rentas no laborales durante el año 2020 superen los 100 millones. Entonces allí tenemos que hacer una pausa para hacerles una anotación breve pero concisa en el momento de analizar una norma. Las y los o las o son extremadamente importantes. Entonces miren que aquí la norma dice y, es decir, que debe cumplir ambos requisitos. Cuando dice o, es cumplir uno de los que allí están enmarcados y enumerados. Pero cuando dice y, es que debe cumplir los dos para existir la obligatoriedad. Entonces, si usted es una persona natural y asimilada y cumple con las dos cosas. Primero, entonces analiza, si mis ingresos brutos fueron superiores a 500 millones de pesos, bueno, entonces por ahí estoy cumpliendo, pero ¿cuál es el otro requisito para tenerlo que presentar? Es que los ingresos de esos 500 millones, 100 millones sean del concepto de capital o rentas no laborales. Recuerden, del año 2020. Entonces, si de esos 500 millones, 100 millones pertenecen a capital y o rentas no laborales, entonces debo presentar como persona natural medios magnéticos. Si no, entonces, si mis ingresos fueron 550 millones, pero de esos 550 millones, 500 millones de pesos son laborales, por ejemplo, entonces no tendría que presentar medios magnéticos. Entonces, ahí les voy a dar el tip, ahí les voy a dar el dato y eso no lo van a encontrar en otra capacitación. Si usted decide ahora no presentar medios magnéticos como persona natural, ¿cierto? Dicen, no, pues mis ingresos fueron 550 millones de pesos, pero yo no voy a presentar medios magnéticos, eso es muy engorroso, yo ni contabilidad llevo, ni nada. Pero cuando va a hacer allá su declaración de renta como persona natural, muy olímpicamente para reducir impuestos, allí para hacerle el gol al sistema, distribuye esos ingresos en diferentes cédulas y le da por incluir más de 100 millones de pesos en ingresos de capital, perdón, o rentas no laborales, tome para que lleven. Usted mismo se enterró el cuchillo, porque entonces en declaración de renta está diciendo, mire, más de 100 millones de pesos son por la cédula de capital o rentas no laborales, ¿cierto? Los presenta allí por declaración de renta, pero no presentó medios magnéticos, hay una incongruencia, es decir, que dejó de presentar medios cuando tenía que presentar medios. Entonces, todo tiene que ir muy amarradito, lo uno con lo otro, pues para que coincida con la DIAN, ya todo tiene que coincidir. Las personas jurídicas y las asimiladas, ¿quiénes más son los obligados? Las personas jurídicas y asimiladas que tengan ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Las personas naturales y asimiladas que perciban rentas de capital y o rentas no laborales, personas jurídicas y asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente, impuesto de IVA y timbre. Cuando yo estaba analizando esta partecita, alcancé a confundirme un momento de la lectura porque, mire, dicen, personas naturales y asimiladas que perciban rentas de capital y o rentas no laborales. O sea, vuelven y nos mencionan a las personas naturales que hablamos allá. Personas jurídicas y asimiladas, nuevamente, entidades públicas y privadas. Y entonces yo dije, bueno, entonces todas las personas naturales que perciban rentas de capital y rentas no laborales tendrán que presentar medios magnéticos porque es que allí no nos dice un tope. ¿Sí? En las anteriores nos habla del tope de 500 y 100, en personas jurídicas nos hablan del tope de 100, pero aquí no nos hablan de nada. Pero entonces básicamente ese punto es para aclarar que usted tendrá que presentar medios magnéticos como persona natural o como persona jurídica o asimilada y las demás, si usted, por ende, está obligado a practicar retenciones en la fuente.
Entonces, si esa persona natural no cumple con el concepto de los ingresos de 500 y de 100, pero resulta que sí está obligado a realizar retenciones en la fuente o retenciones por impuesto de IVA y timbre, entonces, sin importar los topes mencionados en los literales anteriores, debe presentar medios magnéticos por el hecho de ser retenedor. Bueno, entonces hay una periodicidad en la manera que debemos hacer los reportes. Entonces ya ustedes ubicándose en qué sector se encuentran para presentar sus medios magnéticos, entonces ahora tendrá que mirar qué periodicidad está obligado a presentar, bajo qué periodicidad debe presentar los formatos. Entonces, los fondos de empleados que no ejerzan actividad financiera estarían ubicados en esta personas jurídicas y asimiladas con ingresos superiores a 100 millones de pesos. Entonces, si su fondo de empleado tuvo este movimiento, tendrá que presentarlo. Y las cooperativas, pues, de ahorro y crédito, multiactivas e integrales, pues, están contempladas en este literal, por lo tanto, deben presentar sin ningún tope, deben presentar sus medios magnéticos. Bueno, el reporte se hace de manera anual, pero cada concepto dirá o cada formulario dirá si el reporte, a pesar de ser anual, lo debe presentar con una periodicidad mensual. Listo, por lo menos sí se presenta mensualmente como información exógena mes a mes después de ocurrida los hechos, entonces si celebra convenios con organismos internacionales. Y anualmente por periodos mensuales, que es lo que estarían haciendo ahorita las entidades. Y anualmente por periodos mensuales, sí. Es entidad vigilada por la superfinanciera, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas e integrales. Y miren que aquí les resalté esa partecita, fondos de empleados que ejercen actividad financiera. Ahí hay un quid del asunto y es un tema bastante discutible con las empresas de revisoría fiscal. ¿Por qué? Porque es que los fondos de empleados no ejercen actividad financiera como tal. Ellos ejercen una intermediación financiera. Entonces, si nos vamos a la literalidad de la norma, si su fondo de empleados no ejerce actividad financiera como tal, sino que es un fondo normalito, solo de intermediación financiera, ustedes no tendrían que presentar, me estoy adelantando un poquito, el formato 1019 y 1020, porque entonces allí nos están hablando específicamente y la norma literalmente, como lo podemos leer, dice fondos de empleados que ejercen actividades financieras. Entonces se presentan anualmente, pero de manera mensual. Se reportan los movimientos que tuvieron enero, febrero, marzo, abril, mes a mes. Entonces, anualmente por periodos mensuales se reporta, según el artículo 3, la información de cuentas corrientes y cuentas de ahorros. ¿En qué formato? En el formato 1019, la versión número 9. Esto es técnico, pero es importante porque a veces resulta que nos equivocamos de prevalidador y descargamos el prevalidador anterior y cargamos, porque he conocido casos, cargan la información allí para hacer el reporte y no estamos pendientes, por ejemplo, de qué versión es el formato, si cambió de versión o no, entonces nos quedarían mal presentados nuestros medios magnéticos. Entonces usted verificando que esté presentando en el prevalidador correspondiente al año 2020, formato 1019, versión 9. ¿Qué se reporta en este formato? Recuerde, anualmente, pero por periodos mensuales, se presenta el valor mensual acumulado superior a 1 millón de pesos o cuando el saldo de todas las cuentas del mismo personaje sea igual o superior a 1 millón. Mensual, recuerdo. Entonces, si en enero esas cuentas corrientes que tiene el asociado en su entidad o de ahorros, cuentas corrientes o de ahorros,
que tiene su asociado en la entidad, el saldo es igual o superior a 1 millón de pesos, sumadas las cuentas, es igual o superior a 1 millón de pesos, entonces tendré que reportarlo por beneficiario. La norma dice también que si usted está obligado a presentar este 1019, no debe esta información que reporta en este formato llevarla a su vez al 1009, que son las cuentas por pagar, porque entonces ese beneficiario quedaría reportado doble, que cuando uno está haciendo las declaraciones de renta de persona natural es un error frecuente que encuentra, ¿cierto? Una misma entidad reporta el mismo valor y por el mismo concepto. Entonces me dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y es que cuando analiza resulta que presentó dos formatos, por ejemplo el 1019 y también lo reportó en el 1009. Cuando la norma está diciendo, es clara, que si usted reporta en el 1019, no debe reportar en el 1009 esa cuenta por pagar. También en información anual por periodos mensuales, en el artículo 4 nos habla de la información de inversiones en certificados a término fijo y otros títulos. Allí también contempla la norma específicamente los CDAT. Entonces, esta es la discusión básica que se tiene con varios revisores fiscales. Porque recuerden que yo allá, y los fondos de empleados básicamente, porque yo allá les decía que la norma literalmente dice que son fondos de empleados que ejerzan actividades financieras. Y entonces, estos fondos tendrían que presentar también el formato 1020, porque la mayoría de fondos tienen lo que es, manejan lo que es CDATs. Entonces, se presenta, si usted estuviese obligado, en el formato 1020, la versión número 8. ¿Qué se reporta? Pues se reporta si durante el mes, porque recuerden que es anual pero mensualizado, si durante ese mes de enero, febrero, marzo, abril, se emitieron, se renovaron, se cancelaron o se tengan vigentes a su favor uno o más certificados de término fijo y o cualquier otro sin importar cuantía. En el artículo 3 nos mencionaban que era si el saldo de las cuentas corrientes o de ahorros eran iguales o superiores a 1 millón de pesos. Pero para el formato 1020 sí no nos especifican cuantía. Es decir, que a partir de cualquier valor debemos hacer el reporte en este formato 1020. Pero entonces lo mismo que en el anterior, tengan en cuenta que si usted presenta el formato 1020, la información que reporta en el 1020 no la debe repetir en el 1001 para el tema de los pagos o abonos en cuenta, en intereses y retenciones en la fuente, ni tampoco se debe reportar en el 1009, que es el saldo pues, que se tiene por el tema de CDATs, CDTs, en las cuentas por pagar. Si reportan en el 1020, los valores reportados en el 1020, repito, no se reportan nuevamente ni en el 1001 ni en el 1009. Bueno, y ahora de periodicidad anual, o sea, acumulados, saldos al 31 de diciembre del año 2020. Las entidades vigiladas por la superfinanciera, las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados. Y entonces mire qué bonito. Allí sí nos dicen solo fondo de empleados, no especifica qué tipo de fondos de empleados. Recuerdan que allá en el artículo 3 nos hablaban de que fondos de empleados que ejercen actividad financiera. Aquí, es decir, para hacer la discusión con aquellos que a los fondos de empleados les ponen a hacer el formato 1019 y 1020 es que la norma está siendo clara y sí está haciendo diferencia entre unos y otros en fondos de empleados, porque aquí cuando nos va a hablar de la periodicidad anual, nos están dejando los fondos de empleados, punto. O sea, todos los fondos de empleados. En su artículo 6 y 7, entonces nos habla si tenemos que reportar información de consumos con tarjetas de crédito, de ventas y de ventas a través de tarjetas de crédito. ¿Quiénes hacen estos reportes? Los bancos y demás entidades vigiladas por la superfinanciera.
En su artículo 8 vuelve y entonces juega la partecita del fondo de empleados y nos dice información de préstamos otorgados, bancos y demás entidades vigiladas por la superfinanciera, y allí entonces nos meten. Y los fondos de empleados solitos, tampoco especifica qué tipo de fondo de empleados, es decir, que serían todos los fondos de empleados los que deben reportar este formato. ¿Qué formato es? Entonces la información de préstamos otorgados, el 1026, su versión 6. Y dice que sí se efectuaron préstamos cuyo valor anual acumulado sea superior a 1.000.000 de pesos. Es decir, si el préstamo solicitado por su asociado fue igual o superior a 1.000.000 de pesos acumulado en el año, usted tira el listado, y si en el año esa persona solicitó préstamos superiores a 1.000.000 de pesos, diferentes préstamos, entonces se debe reportar. Si usted reporta por aquí, por el 1026, esos créditos no se deben reportar en los créditos a través de tarjetas de créditos, porque esos tienen su formato aparte. Bueno, y entonces como aquí ya empieza la generalidad de los formatos, digámoslo así, a presentar para todos los fondos de empleados y para todos. Bueno, yo aquí al principio les aclaraba, pero les hago hincapié al respecto. El formato 1019 y el formato 1020 se presenta a través de otro prevalidador, que es el prevalidador de entidades financieras. Es decir, que si usted está obligado a presentar el 1019 y el 1020, debe hacerlo por medio de dos prevalidadores: entidades financieras, el 1019, el 1020, y el general, prevalidadores informantes, lo presentamos de manera anual a partir de aquí, del 1026. Bueno, si usted lee la resolución, vuelvo y les digo, la 70 del 2019, le van a decir todos los formatos que se tienen que presentar. Usted debería hacer el checklist, revisar uno por uno si aplica o no aplica. Sin embargo, pues hay formatos demasiado específicos para entidades muy específicas, con operaciones muy específicas. Yo aquí les traje entonces el resumen como general, que las entidades como ustedes, que están aquí, cooperativas, fondos de empleados, en términos generales tendrían que presentar. Ahí va el tip. Cuando yo voy a preparar medios magnéticos de una entidad, entonces lo primero que hago es hacer el checklist de los formatos que debo presentar. Y lo hago aquí como lo estoy haciendo en la presentación en esta mañana, como el artículo en el cual me define la obligatoriedad, el nombre de ese formato como tal, el formato, la versión, y pongo allí como lo relevante, el que se reporta allí, y las observaciones que no se debería reportar. Después de hacer ese cuadrito en Excel, entonces ahora sí me siento a preparar mis medios magnéticos, y a medida que voy generando mis formatos, pues voy chuleando que estoy cumpliendo con la norma como tal. Entonces, esta capacitación definitivamente no los va a exonerar de revisar la resolución 70, que es bastante larga. Ahí van a tener oportunidad de practicar lectura rápida, pero eficiente. Ojo con eso. Bueno, entonces si seguimos, para después de pasar el formato 1026 de este artículo 8, vuelve y nos indica qué entidades deben presentar de allí para allá los formatos. Entonces dice, las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, los entes públicos y las demás entidades señaladas. Ahí vuelvo y hago hincapié en el tema de ese formato 1019 y 1020. Es que yo le doy duro a esos dos formatos porque además son súper cansones para trabajar. En cada una la norma precisa y repite cuáles son las entidades obligadas a presentar esos formatos. Y mire que acá nos decían así: información de préstamos otorgados, bancos y demás entidades vigiladas por la superintendencia y los fondos de empleados específicamente. Y cuando ya nos vamos al resto de los formatos, nos dicen personas naturales, asimiladas, personas jurídicas, asimiladas, entes públicos y demás entidades señaladas en los otros literales, dice la norma.
es decir, del artículo 1, los otros literales que hay allí. O sea que si usted es un ente obligado, pues de allí para allá tendrá que presentar todos. En su artículo 16, entonces se empieza hablando que debemos presentar el formato 1010 en su versión 8, que es la información de socios, asociados y cooperados. ¿Qué se reporta? Pues los aportes superiores a 3 millones de pesos y el valor en porcentaje de participación de ese aporte en la entidad. El resto pues será, si es inferior a 3 millones, cuantías menores. Los pagos o abonos en cuenta, que es el formato como más largo, más dispendioso, la verdad, fuera del 1019, el 1020, que he encontrado, el formato 1001, pagos o abonos en cuenta, el artículo 17 lo reglamenta, la versión 10, y dice que son pagos o abonos en cuentas y retenciones practicadas superiores a saldos pagados de 100.000 pesos en adelante por beneficiario. El resto o los inferiores a eso se reportará por cuantías menores. El artículo 18 nos habla de las retenciones en la fuente que le practicaron. Se reportarán en el formato 1003, versión 7. Y es el valor acumulado que se reporta, el valor acumulado de las transacciones sobre las cuales se practicó la retención en la fuente y el valor de la retención en la fuente que le practicaron. El artículo 18 nos habla de, el artículo 19 de los ingresos recibidos, formato 1007, versión 9, y el valor que se reporta es a partir de ingresos acumulados por beneficiario de 500.000 pesos en adelante. El artículo 20 se divide en dos y nos habla de lo que es el IVA, impuesto al consumo. Lo divide en 20.1, el IVA descontable que se reporta en el formato 1005, es decir, el IVA que me llevé a mis declaraciones presentadas en el año 2020 como descontable. Por cada uno de los terceros, allí no manejan topes, es decir, que si yo me desconté 5.000 pesos en IVA por un beneficiario, allí debe ir todos los valores, cada uno de los terceros. Y el IVA generado en el formato 1006, versión 8, el IVA generado superior a 500.000 pesos. Ahora, recomendación, recuerde que estos medios magnéticos, cada formato presentado deberá coincidir estrictamente con la declaración de renta o con la declaración de ingresos y patrimonio que usted previamente ya acabaron los plazos para presentarlo, presentó por el año 2020. Entonces, el tip, que cada formato coincida estrictamente con los valores declarados, tanto en la declaración de renta como en las declaraciones que presentaron en el año 2020. Específicamente, las de retención en la fuente, las cuales se reportan, y yo reporto a qué personas les hice retención en la fuente, pues la sumatoria de esas retenciones en la fuente que yo reporte en estos formatos me deben coincidir estrictamente con las retenciones en la fuente que yo presenté por el año 2019, sumadas todo el año. Lo mismo que el IVA tanto generado como descontable. ¿En qué me debe coincidir? El IVA generado debe coincidir en los IVAs que claramente yo presenté por el año grabable 2020, el IVA descontable, el IVA que me desconté por el año 2020 y los ingresos de ese IVA generado que yo estoy reportando allí en ese formato 1006 debe coincidir con el 1007 en los conceptos ordinarios, de ingresos ordinarios que yo presenté en su momento en dos partes. Uno, en la declaración de renta como ingresos y dos, en mi formato 1007 de ingresos y en el IVA generado como ingresos por el concepto de ese IVA generado. Aquí ya terminamos, ¿cierto? Sí. Ahora,
El artículo 21, entonces se presenta el formato 1009, las cuentas por pagar, es decir, los saldos que tengamos en los pasivos. Recuerden, quédense grabado este formato 1009, que si usted reporta el 1019 no debe ir el saldo sumado o reportado en el 1009, versión 7. Entonces mire que allí cuando leemos la norma con respecto al formato 1009 nos habla de dos cosas. Número uno, la generalidad de este formato es que son saldos superiores a 1.000.000 de pesos por tercero. Pero entonces dice, si su saldo total de pasivos, ¿sí? Ese saldo que usted presentó en la declaración de renta en pasivos es superior a 100.000.000 de pesos, entonces la generalidad del saldo por terceros no es 1.000.000 de pesos, sino 500.000 pesos. Entonces desde ahí usted se basa para saber cómo va a ser ese formato. Primero, miro mi declaración de renta, qué pasivos presenté y si son superiores a 100.000.000 de pesos, entonces ese reporte es a partir de 500.000 pesos por tercero. Lo mismo sucede con el formato 1008 que nos lo regula el artículo 22 de los deudores de créditos, esas cuentas por pagar que reportamos. Entonces, si son superiores a 100.000.000 de pesos. Se te cerró el micrófono, Natalia. Ya. Listo. Aprovecho y te cuento que hay como 18 preguntas, como para también si se puede dejar el espacio e irla respondiendo. Ya tú lo dirás. Terminemos en deudores de créditos y hacemos como las preguntas porque van hasta allí para que no nos perdamos entonces, ¿vale? O las dejamos para lo último, ¿ustedes qué dicen? Pues Natica, la cosa ¿Sigo? es 1 hora. Si usted ve que resuelva las preguntas y si ve que el tema hoy no lo alcanza a terminar, seguimos dentro de 8 días. ¿Me entiende? No, Bueno, no entonces se, sí. no se apure. Tenemos, siga siquiera hasta las 8:50, 6 minuticos más hasta donde usted calcule y deja los últimos 10 minutos para responder las preguntas y continuamos dentro de 8 días lo que no se puede ahora. Si usted ve que el tiempo definitivamente no le da. Perfecto, listo. Entonces, en mi reloj son las y 44, 45. A las y 50 nos detenemos para hacer las preguntas, ¿vale? Se les hablaba de los deudores de créditos en el formato 1008, versión 7, tiene las mismas condiciones de reporte del formato 1009. En el 25, artículo 25, entonces nos habla, es bastante extenso, se lo tienen que estudiar ya ustedes solitos para mirar la obligatoriedad específica de su entidad, pero básicamente pues nos habla que se reportan en el formato 1012, versión 7, los más relevantes, los saldos de cuentas, cuentas de ahorros, cuentas corrientes, las cuentas nacionales y extranjeras también. Y las inversiones que se tengan por el valor patrimonial al 31 de diciembre del 2020. Este pues lo extraje allí porque generalmente todas las entidades tienen inversiones que en Analfe, bueno, diferentes entidades que allí tendríamos que hacer ese reporte. El 26.1 nos habla de descuentos tributarios en el formato 1004, la versión 7. También es extenso, se lo tienen que estudiar, pero además de muchos descuentos allí tributarios que nos llevamos, mire que hay uno muy importante que es el impuesto de industria y comercio. Hay muchas entidades del sector que están obligadas a declarar y pagar impuesto de industria y comercio. Y ese gasto nosotros nos lo descontamos si somos contribuyentes. Estamos obligados a reportarlo allí en ese 1004 como descuentos tributarios. En el formato 35, y yo creo que sí, aquí ya voy como terminando.
En el formato 30, en el artículo 35 nos habla de las rentas de trabajo y pensiones, el formato 2276, la versión 3, sí tiene una novedad y es en la columna número 1 la entidad que reporta ese pago por salario. Entonces allí tengan cuidadito, se van a encontrar con esa nueva columna. ¿Qué reportamos en el 2276? Los pagos por salarios, por honorarios y demás rentas de trabajo. Anteriormente, o me he encontrado, lo estaban reportando en el 1001, pero esto ya es el tercer año que presentamos por 2276. También el valor de los honorarios presentadas y demás rentas de trabajo como tal. Por ejemplo, los honorarios que ustedes le cancelan a Diego Fernando Betancourt, que le cancelan a nombre de Clara Viena Gallego o John Alexander, esos irían por allí, por la 2276, porque sus ingresos son rentas de trabajo. Entonces no se reportan en la 1001, sino en la 2276, todos esos honorarios de personas naturales, ojo, que sean renta de trabajo. Las jurídicas claramente se siguen presentando por la 1001. Lo hicieron más extenso también para esta ocasión, el 2276. Allí entonces se debe reportar. Anteriormente solo reportábamos los pagos de los salarios, las cesantías e intereses a las cesantías. Ya nos lo ampliaron un poco más, entonces dice, bueno, ¿usted cuánto pagó por salarios? ¿Cuánto pagó por prestaciones sociales? Y aparte, ¿cuánto pagó por cesantías e intereses? Por pagos a la seguridad social por parte del empleado. Si es empleado y lo reporta por pago de salarios, entonces claramente le tendrá que reportar allí también el valor que le retuvo por aportes a salud y pensión obligatorios por parte del empleado. Y una curiosidad, este me lo encontré, es nuevo, el formato 2280, versión 1, en el artículo 37, dice que los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada. Es bien interesante leerse ese artículo. Entonces, si usted tiene una trabajadora mujer víctima de violencia comprobada, lo debe reportar allí. Creería yo, más que ese formato, es una curiosidad de estadística más que otra cosa, pero pues me llamó la atención allí y se los quise presentar a ustedes. Bueno, y si nos va a alcanzar el tiempo, las I-50 y aquí ya hemos terminado. El cuida del asunto. Les comentaba al principio que yo solo había visto sanciones por el tema de uno se encontraba que, ay, esta empresa por el año 2016 no presentémonos antes que nos quieran y nos lo hagan presentar y no lo presentaba y no ni nada. El año pasado, la cantidad de sanciones que empezaron a llegar por el tema de extemporaneidad, son, la verdad, con que hablo, ha recibido sanción por extemporaneidad. Pero es que mire el asunto, es supremamente arbitrario e intransigente por parte de la DIAN. ¿Por qué? Porque están brindando unos prevalidadores con fallas. Es decir, usted valida su información en el prevalidador, que es una herramienta otorgada por ellos, y le sale correcta, le prevalida correctamente. Luego, además de ser largo y cansón y dispendioso el proceso, usted lo presenta en la página de la DIAN y el formato le sale recibido y firmado y usted contento archiva ese soporte que usted lo presentó y lo guardó. Y resulta que usted lo mira al otro día y está correcto. Pero a la semana va y lo mira y resulta que no se lo recibió, que porque está con inconsistencias. Entonces usted muy ñoñito, muy juiciosito, dice, ay, bueno, voy a mirar cuál es el error. Los errores generalmente es por NID. El NID no se encuentra, no coincide, es un número de más,
o el NIT con la razón social. Bueno, es por NITs generalmente esa falla en el prevalidador. Usted muy juicioso ubicó cuál era la falla, un número de más, el nombre lo cambia, lo corrige y vuelve y lo presenta. Pero entonces, recorcholis, resulta que su plazo máximo para reportar medios magnéticos era el 15 de mayo y usted se dio cuenta de eso el 18 de mayo. Y muy juicioso hace la corrección, pero usted lo presentó, digamos, el 14 de mayo, en el tiempo que era la presentación inicial. Pero entonces ese error le saltó el 17 de mayo, porque usted lo revisó el 15 y estaba bueno, el 16 y estaba bueno y el 17 estaba malo, y lo presenta el 18, tenga, a los días le va a llegar la sanción por extemporaneidad. Si usted presentó extemporáneamente ese reporte, lo cual a partir del año pasado se vio mucho, vuelvo y les digo, y me ha parecido muy intransigente por parte de la DIAN, porque es que no es culpa de nosotros. El prevalidador funciona, nos lo prevalida, lo presentamos, nos lo recibe, al otro día aparece bien, al siguiente día aparece bien, pero a la semana usted consulta y aparece mal y ya está fuera de tiempo. Entonces, pues ahí, como dirían por ahí secularmente, baila. Y entonces allí, como dirían secularmente, baila, se gana uno una sanción viendo que es más por culpa de ellos que por nosotros. Entonces, bueno, vámonos para las preguntas que ya se nos cumplió el tiempo. Yo no sé, ¿las va a proyectar o cómo hacemos? Sí, ya se las voy a proyectar. Dame 10 segunditos. Mientras tanto, tomémonos un tinto y seamos amigos. Mm. Listo, ahí están las preguntas. Ya tú me vas avisando según cómo las vaya respondiendo para irlas pasando. Bueno, nos dicen que qué buena apreciación en esos términos se debería igualmente realizar la solicitud de ampliar las fechas para las rentas de persona natural. Podría ser proporcional a la ampliación de exógenas. Bueno, sí, yo ya he escuchado por allí rumores que se va a hacer dicha solicitud, igual que el año inmediatamente anterior, con el tema de cuando inició la pandemia y eso, ampliaron también los plazos para persona natural. Esperemos que este año también se dan, porque sí es muy congruente. Ellos están sancionando mucho por la inconsistencia en datos de medios magnéticos versus datos de las declaraciones de renta, entonces deberían también ampliar el plazo si ya hay organizaciones que se están moviendo para ello. ¿Los prevalidadores están actualizados o son los mismos que salieron a principio de año? Los que salieron que dice prevalidadores año 2020, esos son los que están correctos, que salieron a principio de año. Para el tope de 500 millones de pesos de ingresos para personas naturales, las pensiones se toman como ingresos laborales. Las pensiones son pensiones. De hecho, por eso existe una cédula específica para rentas de pensiones. Entonces, no se suman allí para presentar medios magnéticos. Además, recuerde que es que debe cumplir dos requisitos: 500 millones de pesos y que de esos 500 millones de pesos, 100 millones de pesos sean por rentas de capital o rentas no laborales. Ya, Johncito. Si se tiene la obligación de agente retenedor, pero durante el año no hizo retención, ¿debe presentar? Pues miren, yo diría que sí, porque es que no dice si presentó o no presentó, si hizo o no hizo retención. Dice que si es un agente obligado a retener y no especifica si le tocó hacerla o no le tocó hacerla. Entonces yo diría que sí. Si ya se vienen presentando los formatos, ¿se podría dejar de reportar? Pues he visto entidades que llegan a la conclusión posterior de analizar la resolución y el tema específico de los fondos de empleados y deciden pues no hacerlo, se deja la justificación y se dejan de reportar. Si se tiene ahorro contractual y CDAT, ¿se considera con actividad financiera? No, el hecho de que se tenga un ahorro contractual o un CDAT
es el objeto social de la entidad como tal, y esto no lo hace que sea actividad financiera para el caso de los fondos de empleados. ¿En qué formato se reportan los fondos sociales? Bueno, se supone, eso ya ahí es un tema más normativo, porque recuerde que todo lo tenemos como que engranar. Ahí entraría Diego Fernando a aclararnos un poquito, pero se supone que esos fondos sociales agotables al 31 de diciembre no deberían tener saldo o un saldo muy pequeñito. Sin embargo, entonces si lo tenemos, se reportarían por el 1009, las cuentas por pagar o pasivos. Yo creo que ellos están preguntando los pagos que se hacen de ahí. Yo regularmente los reporto en el 1001 como no deducibles, porque como no son gasto, él tiene varias columnas. Hay una columna donde dice que fue solicitado como deducción o no. Entonces eso es una erogación que no se solicita como deducción o como costo. Entonces en el 1001, en esa columna. Exactamente, entonces si la pregunta va enfocada a los pagos que se hicieron al débito de esos fondos sociales, efectivamente van por el 1001, como lo mencionó Diego, y los saldos si quedó saldo en el 1009. En el formato 1019 se presentan los valores iguales o mayores a 1.000.000. La pregunta es, ¿los valores entre 1 y 999 debo reportarlos en el formato 1009? Sí, si allí no nos da la posibilidad de trabajar cuantías menores, porque a veces lo habilitan y a veces no, entonces lo reportamos en el 1009. El hecho es que tengamos la tranquilidad que lo que estamos reportando en medios lo podamos también sustentar en renta o en ingresos y patrimonio. Bueno, Diego, la actividad que ejercen los fondos de empleados de manera general es una intermediación financiera. Entonces, Diego, ¿cuál sería la diferencia de un fondo de empleados de actividad financiera y la que no lo tenga? No, desde el punto de vista legal, hablando en términos del sector solidario, la ley 454, la circular básica contable, todo lo que es el marco legal del sector solidario, los fondos de empleados no ejercen la actividad financiera, punto. Usted puede tener ahorro a la vista, CDAT, contractual, ahorro permanente. Eso no se llama actividad financiera, se llama intermediación financiera. Si ustedes ven la circular básica jurídica, hay un título específico para las cooperativas con actividad financiera, que es el título 2, y las entidades como los fondos de empleados no los clasifican dentro de esa delegatura, por ejemplo. La Supersolidaria ni siquiera los tiene en la delegatura para entidades con actividad financiera, la tienen delegatura para entidades del sector real. Entonces, pues desde ese punto de vista, en ningún fondo de empleados ejerce actividad financiera, Financiera. ninguno, independientemente de los productos de ahorro que maneje. No sabemos si la DIAN tenga eso claro o en su cabecita tenga una interpretación tributaria del tema, diferente de la legal. Eso es un tema que es muy, muy oscuro, muy difuso, porque la DIAN va a decir, no es que yo no le estoy hablando de que usted tenga o no tenga ese tema cooperativo, la DIAN podrá decir, yo lo que quiero decir es los que manejen cuentas de ahorro y CDATs, para mí eso es actividad financiera. Ese es un tema pues en el que no nos hemos terminado de poner de acuerdo, ojalá la DIAN en algún momento lo aclare. Pero pues por ahora uno podría decir, ¿un fondo de empleados ejerce actividad financiera? Y yo le diría, no, legalmente no. Y ese es entonces el meollo del asunto, porque la DIAN como tal hace diferencia entre fondos que ejercen actividad financiera y fondos de empleados solitos. Pero pues Recuerden que el video queda grabado en YouTube, que hay unas personas que están preguntando. se tendría una sustentación jurídica para definir que no somos con actividad financiera. Sin embargo, usted no puede pelear con su revisor fiscal. Si el revisor fiscal le dice, para mi concepto se presenta y se presenta, pues no podemos pelear con ellos. Si se maneja un crédito rotativo, esto se toma como tarjeta de crédito. Crédito rotativo como tarjeta de crédito. No, crédito rotativo pues es un crédito. Lo Son dos podríamos productos tomar por allí. diferentes. Son productos diferentes. El 1026 lo deben diligenciar las cooperativas. Sí, ella habla de todas las empresas, entidades vigiladas también por la superintendencia y que hayan realizado préstamos. El formato también lo deben reportar las cooperativas de ahorro y crédito porque hablan del artículo 623 raya 2. Yo diría que es muy parecida a la anterior.
basados, primero pues ustedes se tienen que basar en el concepto que les dé el revisor fiscal. Si el revisor fiscal está de acuerdo que sí o está de acuerdo que no, ellos en gran parte toman la decisión de si lo debemos presentar o no, pero yo lo presentaría. Dijimos ya, ¿listo? Ahí se terminaron las preguntas, John. No, no, sigue esta, donde dicen, por favor, aclaren lo de cuantías menores. ¿No van? Por favor, aclare. Sí, las cuantías menores van. Recuerde que la norma dice que cuando los valores a reportar sean inferiores a los topes que allí dicen, se reportan por el NID 222222 acumulados allí esos valores de cuantías menores. Si como fondo de empleados debo presentar el 1026, entonces este no quedaría doble en el formato 1009 de cuentas por pagar. No, porque el 1026 hablábamos que son los créditos otorgados, ¿no? A los asociados, es decir, que es cuentas por cobrar, no cuentas por pagar. Siempre he tenido la inquietud si las cooperativas deben presentar el 1026, pues en los últimos años las resoluciones han especificado que deben reportar las entidades vigiladas por la superfinanciera, pero no mencionan a las de la supersolidaria. Nunca mencionan a las de la supersolidaria realmente en las resoluciones de medios magnéticos, solamente a la superfinanciera, porque ellos asumen que son la superfinanciera las que regulan todo el tema de créditos, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, entonces solo van a mencionar la superfinanciera. Entonces yo tengo dos conceptos, como les dije ahorita, de revisoría fiscal, uno que dice, las debemos presentar en la 1026 porque nosotros otorgamos créditos y la presentamos, y otros dicen no las debemos presentar porque la norma dice superfinancieras únicamente y no la presenta. ¿Seguimos? Allí el formato 1008 de deudores se presenta la provisión de cartera teniendo en cuenta que la resolución provisión fiscal, sí, en el formato de 1008 provisión de cartera, allí se presentaría, o bajo mi concepto sí se debe presentar la provisión, y allí hay un formato, un concepto como tal, donde uno indica qué tipo de provisión es, pero sí debería ser. El formato de 1001 con qué debe cuadrar ya que se ingresan los pagos llevados por fondos sociales y los gastos, pues las erogaciones hechas por los fondos sociales, es decir, los débitos de la 26, más todo lo que reportemos como gastos. Pero ahí la Eh, columna es importante. Hay una columna que dice solicitados como deducción o deducibles. Ahí van los que son ajá, gastos. Y los de los fondos sociales en la otra columna en la que no se están solicitando como deducción. ajá, exactamente, sino que allí nos dice que con qué debe cuadrar. En balance, me imagino yo que es la pregunta. La 1001, pues el 1001 tiene que cuadrar esas dos columnas, la una con la cuenta de gastos, débito, y la otra con los fondos sociales, débito. Exactamente. Si el año anterior el fondo no llegó a cumplir el tope de ingresos debido a la pandemia, debo reportar los medios magnéticos. Entonces, pues recuerde que usted allá en obligados, en el literal A, analiza cuál de los literales está cumpliendo en ese momento, bajo esas circunstancias, y decide si los debe presentar o no. Ahora, si los movimientos no fueron tantos, yo presentaría algunos, los que se hubiesen movido para evitar luego tener que dar explicaciones de más. Los ahorros de los fondos de empleados se reportan con el concepto 2202 o 2206. No tengo aquí ¿qué? El prevalidador en este computador específicamente porque el mío se dañó para validarlo allí. Pero entonces en el artículo que nos habla del reporte de los 1009, analicemos cuál es el concepto 2202 y 2206 y allí, a ver, la repitieron. Y allí decidimos cuál. Se lo quedaría debiendo porque es que en este momento no tengo el prevalidador aquí para verificar.
El 1003 y el 1005, si los fondos de empleados no somos responsables de IVA, lo llevamos como un mayor valor del gasto, igual presentamos esos formatos. El 1003 que es el generado. Muchas gracias. Si definitivamente no se deducen nada de IVA, o sea, no reportaron en sus declaraciones nada de IVA descontable, entonces no se tendría por qué presentar el formato de IVA descontable. Compensaciones y demás auxilios de cooperativas de trabajo asociados se reportan en el 2276. Sí, en el 2276 sí hay una columna específica que pregunta si es una compensación por el tema de cooperativas de trabajo. Porfa, nos pueden regalar la presentación, luego entonces lo estaremos con Diego validando. Sin embargo, recuerden que el video queda grabado allí en la página de Diego. Para los Nati. fondos de... Señor. No, tranquila, siga. Para los fondos de empleados que sus ingresos fueron inferiores a 100 millones, ¿qué formatos deben presentar? Muchas gracias. Bueno, yo presentaría entre los generales donde les hablé anual y de allí para abajo, entonces miraría qué formatos tuvo movimiento al interior de mi fondo y esos reportaría. Bueno, si se presenta el 1008, también se presenta el 1026. Sí, yo diría que sí, porque es que el 1026 no se creería yo que es más un tema que la DIAN está manejando más por estadística que por saldos. Y la norma es claro donde dice que estas y estas y estas entidades me presentan el 1026. Y lo curioso es que para esta resolución no sucede como para los otros formatos donde dice si me presentan en el 1019 no me presenten en el 1009 y en el 1020 no me presenten en el 1008 y 1001. Para ese no especifica, entonces sí se tendría que presentar. Bueno, Natica, muchísimas gracias. A recordarles ya para terminar que este 14, este viernes, tenemos la capacitación gratuita sobre PESEM de 9 a 12. Este 21 de mayo tenemos el encuentro de oficiales de cumplimientos y ese es un evento pago. La información la encuentran en nuestra página web. Con Natalia vamos a tener un seminario gratuito el sábado 29 de mayo de elaboración de la declaración de renta para personas naturales, de 9 de la mañana a 12 del día. Es un día sábado. Vamos a tener conexión para 1000 personas, así que cualquier asociado, ustedes, cualquiera se puede conectar y cuando se nos copen las 1000 personas, pues recuerden que lo pueden ver por YouTube y el 4 de junio tenemos nuestro evento de pérdida esperada en SARC. Por lo demás, desearles que sean muy felices, que tengan muchos éxitos, que gocen de salud y prosperidad esta semana. Y nos vemos el viernes. Natalia, muchísimas gracias. Y a todos los demás, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, gracias a ti, Dieguito, por la invitación. Feliz día para todos y feliz semana. Que todo vuelva a la tranquilidad y a la norma. Esta oración que diariamente debemos elevar. Feliz día. Chao.